no encuentro fallas en su lógica. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro séptimo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro penúltimo espacio abierto de este módulo 7, así que siéntanse todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Actividades que habremos de desarrollar a lo largo de este séptimo espacio abierto. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP para que siempre tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa Línea CEP, ¿ok? El propósito de nuestra sesión. Ya lo conocen de alguna manera, dado que ya lo hemos estado mencionando a lo largo de estos espacios abiertos, solo que esta vez pues agregamos cuestiones propias de esta semana de integración, y entonces nuestro propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más han causado confusión durante el módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma del proyecto integrador, del foro de integración, así como el restante de las actividades que tengan que realizar, ¿ok? Ese es nuestro propósito de esta sesión. La semana tiene por nombre Semana de Integración, y el mismo nombre prácticamente tiene dentro de sí mismo lo que ustedes deben de hacer, es decir, integrar todos y cada uno de los conocimientos, de los aprendizajes, de los saberes que ya fueron sumando a lo largo de estas 3 semanas previas de trabajo, ¿ok? Durante la primera semana trabajamos con el presente progresivo y el pasado progresivo. Durante la segunda semana trabajamos con el pasado simple, el used to, dentro del pasado simple. Durante la tercera semana trabajamos con los futuros, will, be going to y would like to. Todos esos tiempos gramaticales deben ser utilizados en su proyecto integrador. Y si le sumamos que ya cursaron por el módulo 6, donde aprendieron cosas de las cuestiones básicas del inglés en cuanto al uso de tiempos gramaticales básicos, como el verbo to be, como el presente simple, como el there is y el there are, y todos esos aspectos que son de las bases claras del inglés, esas también deben ser sumadas de alguna manera en su proyecto integrador de este módulo 7, ¿ok? Saben que solamente llevan 2 módulos, hasta donde yo sé. Me parece que entra un nuevo modelo educativo, pero ese ya no les corresponde a ustedes, le corresponde a las generaciones nuevas. Y hay una readecuación ahí del currículum, y me parece que van a llevar hasta 3 niveles de inglés por ahí. Tendría yo que checar. Pero bueno, en su caso llevan 2 módulos de inglés. En el primero ya lo mencioné, las cosas básicas que debieron aprender. En este ya un tanto sigue siendo inglés básico, pero dentro de ese espectro tenemos otros tantos puntos gramaticales que se supone que ustedes ya pudieron conocer, ya pudieron manejar, identificar y manejar sobre todo, ¿ok? Entonces, esta semana tiene ese propósito: integrar cada una de las cosas que ustedes ya aprendieron. ¿Qué vamos a hacer durante este espacio abierto? Pues bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de los aspectos de cómo ir respondiendo su proyecto integrador. Saben ustedes que no puedo traer en sí el proyecto integrador aquí enfrente, pero sí puedo traer cosas que se asemejen, que les apoyen a dar resolución a cada una de sus actividades, ¿ok? Bueno, entremos en tema o en materia, porque es bastante lo que tenemos que ver el día de hoy. Ya haremos algunas pausas para escucharlos y saber algunas inquietudes, así que entremos en materia. Enfrente tienen ustedes un organizador gráfico, el mismo que ya les he venido presentando a lo largo de estos
espacios abiertos. Se los coloco nuevamente para que lo tengan como referencia y si gustan utilizarlo, que yo los invito a que lo utilicen. Están en un nivel ya de educación media superior, ya no hablamos de educación básica. Y es tiempo de comenzar a reorganizarnos. Si es que en la educación básica no lo pudimos hacer, no nos dieron las bases suficientes, pues bueno, aquí en media superior, previo a que lleguen a la educación superior, debemos comenzar a subsanar esas fallas que seguramente el mismo sistema nos dejó, porque hay fallas prácticamente en todo el sistema. Sin embargo, nuestra labor en media superior, previo a que lleguen a la educación superior, si es que es su deseo, es tratar de subsanar esas carencias que fueron ustedes arrastrando a lo largo de su paso por la educación básica. Les decía yo, y aquí haré mi primer paréntesis, hubo tareas dentro de las primeras 2 semanas que mostraban bastantes fallos, no del inglés, sino del español. Ya ni siquiera hablemos del inglés. Los fallos que mostraban en cuanto al manejo del español son muy grandes. Hay bastantes áreas de oportunidad. El día de ayer yo charlaba con un alumno y me decía que hay temas sencillos, porque hablábamos de un video, de un contenido en específico, que le cuesta comprender, y me decía él, es que ni siquiera habla claro la persona, profe, no tiene sentido lo que está diciendo, no le entiendo, se ve que nada más se pierde en lo que está diciendo. Le señalaba que no, que de hecho lo que está diciendo la persona está pues un tanto claro, quizás tendrá fallos. El problema no es la persona, el problema es quién está recibiendo la información. Tenemos fallos, y dado que tenemos fallos, al momento que nosotros queremos interpretar lo que nos están diciendo, lo interpretamos de manera pues un tanto errónea, malas interpretaciones dirán algunos. ¿Qué sucede ahí? Porque es que al momento de leer yo no entiendo lo que leo, al momento de que alguien me dice no comprendo lo que me dice, sí sé que es español, es que oigo lo que me dice, leo lo que está escrito, pero no lo comprendo a profundidad, lo malinterpreto. Pues bueno, suceden muchas cosas dentro de nuestro cerebro, entre algunas es que no estamos acostumbrados, porque no lo hicimos quizás en la educación básica, no estamos acostumbrados a hacer que nuestro cerebro piense, pero no que piense por pensar, porque nuestro cerebro piensa por sí mismo, sino que desarrolle un llamado que se le denomina pensamiento complejo. Es decir, no somos capaces de llegar hasta ese punto del pensamiento complejo. Y ese pensamiento complejo lo desarrollamos a través de la alfabetización, es decir, leer y escribir. Mientras más leo, más reto a mi cerebro a que comprenda no solo literalmente, sino entre líneas y detrás de líneas. Es decir, cuando leo un texto, muchos buscamos solamente la interpretación o muchos buscamos solamente la cuestión literal, lo que dice literalmente el texto. No nos damos cuenta que muchos textos tienen cosas entre líneas, tienen cosas detrás de líneas. Ese tipo de cosas, de saber leer entre líneas y saber leer detrás de líneas, solamente lo adquirimos a través del desarrollo del pensamiento complejo. Y ese se desarrolla a través de la alfabetización, leer y escribir, porque todos podemos escuchar y todos podemos hablar, o por lo menos si tenemos esas cuestiones básicas desde que nacemos, lo logramos hacer, pero leer y escribir requiere de instrucción directa, nos alfabetizan y a través de esa alfabetización podemos comenzar a desarrollar pensamiento complejo, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con el inglés? A mí me interesa el inglés. Bueno, va más allá de solamente señalarles para con el inglés, es para con su paso prácticamente en sus estudios de media superior y si es que quieren llegar a la educación superior. Yo trabajo en educación superior, ese es mi fuerte desde hace 15 años. Y cuando llegan los alumnos a educación superior, nos damos cuenta de las carencias, que leen pero no comprenden, escriben con deficiencias. Y si esas dos cosas sencillas, leer y escribir, no las tienen ustedes reforzadas, el paso por la universidad va a ser una pesadilla completa. ¿Por qué? Porque la universidad o aquellos que quieren llegar a la universidad o una vez estando en la universidad, se requiere de esas dos cuestiones básicas, la lectura y la escritura. Si no me gusta leer, les digo a muchos de los que están en licenciatura, porque muchos me señalan, es que no me gusta leer, no estás hecho para la educación superior. Y dicen, no, pues es que yo quiero ser licenciado. ¿Y cómo lo vas a hacer si no te gusta leer? Ay, pues hay otras cosas que podemos hacer para sumar conocimiento.
Pues se hace a través de la lectura. Hay otras formas de subsanar eso, pero la base es la lectura y es la escritura. Se lo señalo porque al ver esas carencias dentro de las tareas que me han enviado en inglés, me deja en claro que hay mucho por hacer. No es un regaño, simplemente hacernos conscientes que nos falta algo. Tenemos todavía bastante tiempo para subsanarlo, no solamente para con el inglés, sino para todo lo que yo desee hacer en el resto de lo que va con mi paso por las cuestiones académicas, ¿ok? Es una recomendación, ya estamos cerrando nuestros módulos, nuestros espacios abiertos. Yo les sugiero, si no les gusta leer, si no tienen ese amor por la lectura, yo les puedo decir que a mí leer por solo gusto me cuesta. Puedo leer y me duermo cuando es por solo gusto. Leo por cuestiones propias de mi profesión y le encuentro un propósito. Y dado que le encuentro un propósito, puedo estar leyendo y escribiendo, que son las bases para poder desarrollar pensamiento complejo, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que si no les gusta leer, busquen audiolibros. Escuchen un audiolibro mientras están haciendo alguna actividad, si ustedes gustan. Y ese estar escuchando esos audiolibros también desarrolla o les ayuda a nutrir su cerebro y que se vaya retando y que vaya desarrollando este pensamiento complejo, ¿ok? Los invito a que hagan ese tipo de reflexión y actividades, sobre todo para su bien en general, no solamente para su vida académica, sino sirve para su propia vida personal, aunque ustedes no lo crean, les ayuda demasiado, ¿sale? Entonces, aquí enfrente, este organizador gráfico que aparentemente es muy sencillo, les ayuda justo eso, a organizar. Esta organización que es tan necesaria para que nuestro cerebro justo se sepa organizar. Desde afuera lo podemos organizar, ¿ok? Desde el hecho de hacer ciertas actividades podemos comenzar a organizarlo. Y si tengo depresión, y si tengo ansiedad, y cualquiera de esos tipos de trastornos, dirán algunos, ¿puedo apoyarme de acciones de afuera hacia adentro? Sí. Yo no soy psicólogo, solamente le estoy señalando cosas que yo aprendo a lo largo de mi propia práctica como docente y que nos sugieren ciertas acciones para poder tratar ciertas cuestiones, ¿ok? Entonces, organizarnos en nuestro día a día, organizar nuestro cuarto, organizar nuestro día en general, ayuda también a que nuestro cerebro se reorganice. ¿Cuesta mucho? Cuesta enormidades seguramente, ¿ok? Pero hay que hacerlo de alguna manera. Este organizador gráfico les apoya a tener ese tipo de organización básica si ustedes gustan, pero que nuestro cerebro, a través de tanto estarlo usando, ubicará cierta información precisa en ciertos espacios y no solamente todo aventado en un cuarto, sino cada espacio tiene su propia función, ¿ok? Se los pongo aquí enfrente para que lo tomen en consideración. Bueno, después de todo este choro mareador, dirán algunos, entremos a nuestro tema. Nuestro tema es el proyecto integrador, el foro de integración, el Learning Forum y el espacio de autoevaluación. Bueno, vamos a empezar con el proyecto integrador, ese es el primerito. ¿Qué va del proyecto integrador? ¿Qué tenemos que hacer con este bendito proyecto integrador? Les comento. 5 personas ya enviaron su proyecto integrador. La mayoría logró calificaciones aprobatorias. Solamente uno logró una calificación máxima, por lo menos de lo que ha enviado, que me parece que tiene 9.6 por ahí. Los demás tienen calificaciones abajo del 9 y hay una que está ahí como por el 7, me parece, o rozando el 7 o el 70%. ¿Qué sucede con el proyecto integrador y por qué tiende a haber calificaciones pues un tanto medianas a bajas? Bueno, el proyecto integrador integra todo lo que vieron. Y si cuando ustedes leen preguntas y lo único que hacen es responder con una palabra, eso no es una manera de responder porque ya aprendimos a cómo responder de manera apropiada. Si la pregunta dice que te gustaría hacer la próxima semana, la respuesta no solamente puede decir jugar. Tenemos que utilizar toda la estructura. Y toda la estructura requiere decir, a mí me gustaría jugar. Y dirán algunos, pues es lo mismo, ya le dije jugar. No es lo mismo. Recuerden que están siendo evaluados con estructuras gramaticales y tienen que demostrar que son hábiles entendiendo la estructura que está en la pregunta, haciendo la propia y utilizándola. Y si entienden la pregunta pero no utilizan la estructura, pues esa calificación solamente va a rozar lo mínimo aprobatorio. ¿Por qué? Porque fueron capaces de entender, está perfecto,
y fueron capaces de darse a entender, está muy bien. Es decir, eso es el fin primario de la comunicación. Pero si no son capaces de no solo darse a entender, sino darse a entender de manera clara y precisa con las estructuras gramaticales, la calificación no va a ser alta. La mayoría de tareas de las que enviaron que no rozaron el 9, son ese tipo de tareas. Se dedicaron a ponerle correr, jugar, México. No, necesitamos respuestas completas. ¿Ok? Vean lo que está aquí enfrente. Es un recuadro que les hice para que ustedes vean lo que se supone que ya aprendieron desde el módulo 6 hasta su paso por el módulo 7. Aprendieron el presente del verbo to be, is, am y are. Yo soy, tú eres, él es, I am, you are, he is, she is. Ese es el verbo to be en presente. Aprendieron el presente simple de los verbos de acción, que es muy distinto al verbo to be. Verbos de acción, su nombre lo dice, hace una acción. Do y does son sus auxiliares. Y digo, yo siempre me levanto temprano. Levantarse es una acción. Correr, jugar, dormir son acciones. Eso corresponde al presente simple del do y el does en cuanto a auxiliares. Aprendieron ya dentro de este módulo el presente progresivo. Is, are y am más verbos en ing. I am studying, I am playing, I am dancing, I am, she is, he is dancing, she is playing. Ese es el presente progresivo. Aprendieron dentro de este módulo a utilizar el pasado simple y el pasado progresivo, y además les dejé videos del pasado con el verbo to be. ¿Y cómo van cada uno de ellos? Bueno, el pasado con el verbo to be, was y were. I was born in Puebla. Yo fui nacido en Puebla. Este en específico de nacer lleva esa estructura. Nosotros diríamos yo nací. Ellos en inglés dicen yo fui nacido. I was born in Puebla. I was born in Monterrey. I was born in Puerto Vallarta. I was born. ¿Ok? Esa es la forma de responder de manera completa y de una vez les digo, su actividad integradora en su primer apartado trae esa pregunta, ¿dónde naciste? Y muchos de los que enviaron su tarea solamente pusieron el lugar y pusieron, por ejemplo, la pregunta dice, where were you born? Y pusieron México, Puebla, Monterrey. Y ya les puse ahí la respuesta. Y me ha tocado que algunos me han respondido en otros módulos y me dicen, pero pues respondí, ahí está donde nací. Y les vuelvo a explicar, no solamente es una respuesta parcial, tienes que demostrar que sabes utilizar la estructura. I was born in Puebla. Pasado simple, con el did, que es su auxiliar estelar. Y hablamos de verbos de acción. I lived in Puerto Vallarta. Yo viví en Puerto Vallarta. Si utilizo el did, saben que esos auxiliares son para negaciones y preguntas. I did not live in Puerto Vallarta. Y le quito la D al verbo, lo vuelvo a su forma base. El pasado progresivo con was, con were y verbos con ing. Y digo, I was working in a factory. I was playing, I was dancing, she was playing, she was dancing. El estelar de esto es el ing más los verbos, en este caso el verbo to be, was y were. Ese es pasado progresivo. Aprendieron también los futuros. Will, be going to y would like to. I will study another language. I'm going to live in another state. I would like to study a major in Argentina. Yo estudiaré otra lengua. Yo voy a vivir en otro estado. Me gustaría estudiar una especialidad en Argentina. Esto que está aquí en este recuadro es todo lo que aprendieron. Y todo lo que está aquí tiene que ser utilizado en su proyecto integrador. Obviamente, en cada uno de los apartados que se requieran. No todo va en el primer apartado, no todo va en la segunda pregunta, no. Simple y sencillamente, donde identifiquen que está la estructura, pues responden con la estructura apropiada. Bueno, les hice un resumen aquí enfrente. Ahora, ¿qué nos pide su proyecto integrador para que sepan cómo responderlo? Yo siempre les recomiendo lo siguiente. Entiendo que muchos llegan a hacer sus tareas pues los domingos, ya prácticamente faltando al 5 para la hora, por el tiempo, por las responsabilidades, cosas como esas. Pero siempre les señalo, date un tiempo entre semana. No creo que estés trabajando 5 días completos de la semana, las 24 horas del día. Ya tu cuerpo después de 2 días ya no da para seguirle toda la semana 24 horas al día sin descansar.
tienes por ahí un espacio de tiempo, así sea mínimo de 10 o 15 minutos. En esos 10 o 15 minutos, ¿qué puedo hacer con el proyecto integrador, con mi tarea? Pues bueno, identificar, consultar y comparar. Y ya una vez que hice eso, puedo después responder. ¿Qué hago entonces? Si las preguntas que están en el proyecto integrador, como las que estoy poniendo aquí enfrente, las leo, las comprendo, haré mi primer paso, que es identificar. ¿Qué voy a identificar? Pues voy a identificar qué estructura gramatical está en cada una de las preguntas. Antes de volverme loco, antes de ni siquiera saber o ni siquiera saber lo que dicen las preguntas, si es que no las comprendo. Identifico primero, ok, leo la primera, dice, what were you doing? Si ya sé que el ing es de progresivos, ya nada más me faltaría averiguar si eso es pasado o presente progresivo. Pasado progresivo, pues lleva were, ok, si lo leo y veo que tiene el were, eso es pasado progresivo. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a colocar adelante a cada una de las preguntas el tiempo gramatical estelar de esa pregunta. Past progressive. Where did you live? Ah, tiene el did. Ya sé que el did señala que son pasados. Ah, ok, es pasado simple. Where were you born? ¿Dónde naciste? Ah, ok, ese es pasado del verbo to be. What do you do in your free time? Si ya entendí que el do es estelar del presente simple, ok, ese es presente simple. What is your name? Ok, ese es el verbo to be en presente, presente del verbo to be. What are you doing to overcome those difficulties? What are you doing? ING más are, ok, ese es progresivo, presente, ok, presente progresivo. What would you like to work on? Ok, tiene el good life, ok, ese es con good life. What challenges will you have to face to achieve your goals? Tiene el will, ok, si se responde con will. What are you going to do next year? ¿Qué vas a hacer el próximo año? Going to, ok, si se responde con going to. ¿Qué hice en mi primer paso? Identifique. Eso fue lo que hice. Antes de volverme loco, antes de comenzar a querer responder y meter todo en el traductor o utilizar alguna inteligencia artificial para que me haga mi tarea. No, lo identifico yo solito. Después de que identifique yo mismo, pues quizás a la par podría haberlo hecho también. Consulto mis notas para tener claro si me equivoqué, si no me equivoqué, si es verdad que cada estructura de las que señalé es la apropiada. Consulto. Comparo si es que tengo algunos ejemplos y busco si es que tengo quizás ejemplos de preguntas y comparo. ¿Listo? Lo hice en mi primera intervención. Mañana, ya más tranquilo, me dedico a responder. Pero en la primera, lo que hice fue identificar, consultar y comparar. Ah, que estoy bien, listo. Ya mañana respondo. Una vez que tenga yo tiempo, comienzo a responder. Ahora, ¿cómo voy a responder? Pues de acuerdo a cada una de las estructuras que están en la pregunta. Vean, por ejemplo, what were you doing yesterday at 10 p.m.? ¿Qué estuviste haciendo ayer a las 10 de la noche? No te dice qué hiciste, no te dice qué has hecho, no dice qué harás, dice qué estuviste haciendo. Ok, estuve jugando. I was playing soccer. La siguiente pregunta, where did you live? ¿Dónde viviste? No te pregunta dónde has vivido, no pregunta dónde vives, no pregunta dónde vivirás, dice dónde viviste. La respuesta, I lived in Puebla. Ok, me dicen algunos. Esta pregunta está en su proyecto integrador. Aparece en su proyecto integrador. Ahora la cuestión es la siguiente. Muchos o varios me escriben y me dicen, pero es que yo no he vivido en ningún otro lado, ¿por qué le voy a poner ahí? Ya le puse ahí que yo vivo aquí desde que nací y aquí sigo viviendo. Y les pongo lo que les he dicho a ustedes. Recuerden que yo no voy a verificar que lo que ustedes colocaron sea verdad o sea mentira. Mientras guarde cierta coherencia lógica con lo que les están pidiendo, pues obvio lo voy a tomar en consideración. Pero si tú me pones ahí, viví en Saturno, pues obviamente eso no tiene ni siquiera coherencia con lo que te están pidiendo. Nadie ha vivido allá, tampoco es que inventes cosas que se salgan completamente de la realidad, cosas que sean pues medianamente creíbles. Yo no voy a verificar si fue verdad o fue mentira. ¿Qué viviste, no sé, en Monterrey, en la Ciudad de México? A lo que voy es que tienes que demostrar que entendiste que esa pregunta está en pasado y por ende la respuesta tiene que estar también en concordancia gramatical. Hagan eso, tómenlo en consideración. Luego la siguiente pregunta dice, where were you born? ¿Dónde naciste? Ya les dije cómo se responde. I was born in y pongo dónde. Yo fui nacido en, no pongo solamente lugar, pongo toda la respuesta correcta. Esta viene en su primer pregunta. Es decir, prácticamente lo que está en verde viene en el primer apartado de su proyecto integrador, que les pregunta dónde naciste, cuándo naciste, como has dicho, sí,
cuándo naciste o dónde naciste más bien, dónde viviste y qué estuviste haciendo antes de entrar a prepa línea C. ¿Ok? Ahora, el restante de las respuestas que están aquí abajo concuerdan en cuanto al punto gramatical de cada pregunta. La sección que está en amarillo está en presente simple. What do you do? ¿Qué hiciste o qué haces en tu tiempo libre? Yo siempre juego fútbol. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniel. ¿Qué estás haciendo para mejorar tu inglés? Estoy tomando clases extras. Todo concuerda en cuanto al punto gramatical. Las que están en rojo tienen good lie sobre todo. Respondo con good lie. Tienen will, respondo con will. Tienen be going to, respondo con be going to. Tengo que identificar el punto gramatical. Ahora, resulta que si ustedes aún así, después de haber hecho todo esto, no se dan cuenta cuáles son los puntos gramaticales de cada pregunta o de cada sección, su mismo proyecto integrador en los encabezados, en los títulos, les dice el tiempo gramatical. En el primero, en los dos primeros, dice my past. Pues, ¿qué tiempo gramatical voy a utilizar? Pues el pasado. My achievements, mis logros. Si son logros, pues obvio, ya sucedieron. También está en pasado. My present and what I want to accomplish. Desde el título dice mi presente y lo que quiero lograr. ¿Qué tiempo gramatical utilizar? Pues el presente. My future and my goals and plans. Desde el título dice my future. Quiere decir que van a utilizar las estructuras del futuro. Ahora algo importante. Varios de los que ya enviaron tareas, en esta sección del futuro, hicieron cosas que me llamaron la atención, que no son los primeros que lo hacen, ya lo han hecho varias personas, no han sido muchas, pero varias ya lo han hecho, y responden con el if. Ese if, no es el sí de afirmación. Ese if, YF, es el sí de condición. En español tenemos dos sí. Tenemos un sí con una tilde. Ese sí es la afirmación. ¿Estudiaste? Sí. ¿Trabajaste? Sí. ¿Hiciste la tarea? Sí. Es ese, tiene tilde. Hay otro sí que no tiene tilde. Dirán algunos, solamente tiene un puntito. Exactamente. Ese sí no es el de afirmación. Ese sí es de condición. Y te digo lo siguiente. Si no estudias, vas a reprobar inglés. Si no haces tu tarea, vas a reprobar inglés. Si comes tus verduras, vas a estar sano. Es ese sí. Ese no lleva tilde. Entonces, cuando redacten sus respuestas, tengan claro que la redacción tiene que estar precisa porque el traductor no puede estar adivinando qué le quieren preguntar o qué quieren decir ustedes. Si tienen fallos desde el español, como ya les vine diciendo, esos fallos se van a ir al traductor porque el traductor no se los va a corregir, solamente les va a arrojar lo que ustedes le pidan. Entonces, si le van a poner como respuesta sí al traductor, pues por lo menos pónganle la tilde para que les diga yes, porque ese es el sí de inglés de afirmación, ¿ok? Si no le ponen la tilde, les va a dar el if. Ese if no es el de afirmar. Y ahí me dejan en claro que esa tarea se las hizo el traductor, ¿ok? Y otra, algunos utilizan el good lie, más bien dicho, utilizan solamente el good sin el like. Si yo le quito el like, es otro tipo de tiempo gramatical y voy a terminar diciendo otra cosa que no tiene nada de sentido con lo que me piden. Diría algo como lo siguiente, I will study, y diría en la traducción, yo estudiaría, yo sería, yo viviría. Esa es otra forma de hablar, ¿ok? El punto en conjunto es good like, me gustaría. Y ese good like es con el que se responde, ¿ok? Ese good solito más otros verbos, ese es de inglés intermedio, no es de inglés básico, ¿ok? Tómalo en cuenta. Bueno, ese es el proyecto integrador. Ahora, en uno de los apartados, después de haber respondido todo eso, les pide que hagan una reflexión de media cuartilla. ¿Qué es media cuartilla? Pues media página. Una reflexión de media página. No les dice que hagan una reflexión de 2 líneas, no les dice que hagan una reflexión de 3 líneas, dice media cuartilla, ¿ok? Y les pide que la reflexión les señale, que señale cosas en específico, que señale lo siguiente. Dice la instrucción, write a half page reflection on what you learned during the models. Mi mundo en otra lengua y mi vida en otra lengua, and how they contributed to your formation. Ok, escriban una página o media página más bien de lo que aprendieron durante el módulo 6 y el módulo 7. Y
cómo esto ha contribuido a su formación. ¿Contribuyó en algo? Tienen que poner eso también. Esa pequeña reflexión tiene que estar bien redactada y si se les complica redactar esto todavía, yo les decía a algunos de sus compañeros, hagan oraciones aisladas, como ya les dije. Aprendí el presente to be, aprendí el verbo, no sé, correr, jugar, aprendí y las vamos separando. ¿Eso les puede dar una buena calificación? Sí, para mí es preferible que hagan eso a que hagan todo un texto que lo va a terminar haciendo el traductor y que ni siquiera se va a quedar nada en su mente, ¿ok? Prefiero que hagan ese tipo de oraciones a que se avienten cosas un tanto aparentemente más complejas, pero que las termina haciendo un traductor. Después de eso, les pide que graben las respuestas, que graben prácticamente tanto la sección A como la sección B. Les pido un tiempo en específico de 2 minutos. Y les vuelvo a repetir, no se preocupen. Si se exceden del tiempo, no se preocupen, mientras no me envíen un audio de 20, 15 minutos. ¿Cuánto les gusta? ¿4? ¿5 minutos máximo? Creo que es bastante apropiado para que tengan un ritmo de lectura pues un tanto bueno. Y lo que les vuelvo a repetir o lo que ya les he dicho, yo no estoy evaluando en sí la pronunciación, lo que estoy evaluando es la fluidez. La pronunciación después saldrá ya a base de tanta práctica, comenzarán a pulirla, la pronunciación vendrá ahí. Pero por ahora buscamos que tengan fluidez. Eso es lo primordial. Traten de trabajar en la fluidez. ¿Ok? Perfecto. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta del proyecto integrador? Algo, por favor, señálenme para que vayamos avanzando en cada uno de los aspectos que ya les señalé. Los escucho o los leo. Denis, te escucho. Así es, sí. De acuerdo a cómo te van solicitando cada uno de los apartados, pues vas colocando la información que te señalen. La otra, me decían en un chat, en un mensaje, que si pueden poner fotografías que no sean suyas, porque no quieren poner fotos suyas. No se preocupen, de igual manera pueden poner otro tipo de imágenes, pero van a tener que poner la referencia. ¿De dónde la sacaron? ¿Del internet? ¿De dónde viene esa imagen? Todo lo que ustedes utilicen para sus actividades en general y que hayan provenido de una fuente en específico, de un sitio web, de una aplicación, de un libro electrónico, tiene que poner la referencia. Solamente eso. ¿Ok, Denis? Dice su compañero, sus compañeras, buenos días, ok, buenos días. Dulce, yo no tengo dudas, perfecto, Dulce. Carolina, una imagen por respuesta, ¿verdad? Así es, una imagen por sección, de hecho, me parece que les pide su, su proyecto integrador. En sí no es una por cada pregunta, sino por sección. Dice Denise, ok, gracias, perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿A quién tenemos por aquí? A ver, déjenme ver. Tenemos a sus compañeros Denise, Aram, Carolina, Dulce, Marisa ya se fue. Ok. Entonces, Aram, dudas, preguntas sobre esto que acabamos de ver, sobre esto. Ahorita nos metemos al foro de integración para que hablemos al respecto de. Ok. Dudas, preguntas, falta alguien por responder. Necesitamos que respondan todos. Dice Aram, no. Me imagino que no hay dudas. Carolina, todo bien, gracias Carolina. Perfecto, entonces. Adentrémonos a su proyecto, a su foro de integración, ¿ok? Es el siguiente tema. El foro de integración tiene el propósito, como el nombre mismo lo dice, de integrar lo que ya han aprendido. Pero esto es a través de la interacción con sus compañeros, que digamos es el fin primordial, trabajar de manera colaborativa. Bueno, el foro de integración les pide que hagan 4 cosas. Uno, que compartan una situación del pasado en la que tuvieron dificultades, cómo lo vivieron, cómo lo viven ahora, si lo superaron y si tienen algún propósito hacia el futuro para con esa situación quizás. Algo que les haya sucedido. Ahora, ¿qué tiempo gramatical tienen que utilizar? El pasado. ¿Pueden utilizar todos los tiempos gramaticales? Sí, pero el estelar, desde el hecho que dice viviste, algo de tu vida pasada, pues es un hecho que vas a narrar en pasado.
¿Puedes utilizar todos los tiempos gramaticales que aprendiste? Sí, sin ningún problema, mientras el grueso del tiempo gramatical esté en pasado. Ahora, una vez que hayan redactado ese extracto o ese párrafo, en su segunda intervención tienen que hacer 3 preguntas, pero estas 3 preguntas son hacia un compañero. Ustedes se meten a la plataforma, revisan ese espacio del foro de integración, leen algo que les haya llamado la atención y con base en ello le hacen preguntas a ese compañero que redactó ese párrafo. ¿Cuántas preguntas? 3 preguntas, buscando más información del hecho. ¿Ok? En su tercer intervención tienen que responder las preguntas que les formularon sus compañeros. ¿Ok? Las leen, ven qué les hicieron en cuanto a la pregunta y obviamente responden. Ahora, en su cuarta intervención tienen que hacer una conclusión acerca de lo que aprendieron en el foro, no en el módulo. Es decir, no, pues aprendí que todos tenemos miedo a las arañas, por ejemplo, y que a base de trabajo y pedir ayuda lo hemos superado. ¿Qué aprendiste en cuanto al foro? No en cuanto al módulo en sí, en cuanto al foro. Algo que me preguntan constantemente. ¿Y qué pasa si en la actividad 2 nadie me hace preguntas? Yo ya hice, pero nadie me hace. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tener mi participación? Bueno, la situación es sencilla. Espérense hasta el día viernes, máximo al mediodía del día viernes. Si hasta el día viernes nadie les ha hecho preguntas, ustedes mismos háganse sus propias preguntas hacia con ustedes. ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas? Pues con base a lo que ustedes narraron, tratando de suponer o de fingir, dirán algunos, de pretender que son ustedes otra persona. Háganse 3 preguntas. Lo que se evalúa es que tengan el mínimo de 4 participaciones. Si solamente tienen 2, pues obviamente la calificación decrece, 3 de igual manera. Si tienen las 4 participaciones, su calificación pues inicia desde el 100%. Ya conforme voy revisando, viendo qué calidad de participaciones tuvieron, pues se mantiene o se decrece ese 100%. Pero si ustedes desde lleno, desde que yo entro, ya tienen las 4 participaciones, pues ya tienen prácticamente el 100%. Cuestión de ver qué tan bien están las participaciones. Pero si ustedes deciden participar más de 4 veces, pues es mucho mejor. Uno, están haciendo uso de lo que necesitamos en cuanto a las estructuras gramaticales y aparte nos están dejando ver que tienen este espíritu de trabajo colaborativo. Hubo o ha habido alumnos que han participado, sin temor a decir exageraciones, hasta 27 veces, 30 de hecho una persona. ¿Y qué hizo esa persona? ¿Por qué tuvo tantas participaciones? Pues le estuvo preguntando a todos sus compañeros. Se dio cuenta que no había interactuado entre los demás, entre ellos. Y esa persona se dedicó a preguntarle a todos. Tenía muy buen nivel de inglés, tenía un nivel de inglés mediano. No era tan bueno, pero tampoco estaba tan malo. Pero decidió apoyar y aportar. Desde que yo vi que tenía tantas participaciones, le puse el 100%. Aún así, le señalé los fallos que tuvo, porque como sea, tuvo fallos en lo que hizo, pero tuvo el espíritu, el ánimo de apoyar a los demás y hacer uso del inglés. Eso tiene que ser reconocido. Se lo reconocí, le dejé el 100%, pero le hice un listado de los fallos que tuvo, pero aún así le dejé el 100%. Si ustedes quieren de igual manera aportar o apoyar a sus compañeros, haciendo mayor número de participaciones, son bienvenidas de igual manera. ¿Ok? Alguien escribió, nos señaló algo y dice Dulce, si mi compañera no responde a mis preguntas, es que desde el viernes ya no voy a poder ingresar a la plataforma, entonces ya no podré hacer mi conclusión. Ok. Tu conclusión no solamente tiene que ver con que tu compañera te responda, tu conclusión va más allá de que la persona te responda. Tú ya le hiciste las 3 preguntas. Si no te responde, eso ya es lo de menos, dado que alguien más ya te hizo preguntas a ti y tú ya tuviste que haberla respondido. Si no te hicieron preguntas, como te señalaba, hazte tú tus propias preguntas, respóndete a ti misma y con base en ello puedes comenzar a generar tu cuarta aportación. Pero algo importante, si vas a generar tus aportaciones en un mismo momento, yo te recomiendo que si las vas a hacer, por ejemplo, el viernes, lo digo porque un compañero me escribió de otra generación y me dijo, oiga, profe, yo nada más puedo trabajar en esto el domingo, ¿le puedo mandar las 4 participaciones el domingo? Le dije que sí, pero que las mandara divididas, es decir, si redacta su primer aporte, que es una narración de lo que vivió, listo, lo narro y la envío, primer participación. Después voy, busco, hago mis 3 preguntas, envío, segunda participación. Después voy y respondo las preguntas que me hicieron, envío, tercera participación. Por último hago mi conclusión, envío, cuarta participación. ¿Por qué?
Porque si tú haces eso de manera dividida cada uno de los mensajes, la plataforma te contabiliza tus 4 participaciones, tus 5, 6, 7, 8. Pero si todo lo haces en un mismo texto, en una misma hoja, lo que va a suceder es que la participación va a ser solamente una. Lo digo porque ya le sucedió a un compañero y me recibí el reclamo de él, pero le dije, le digo, no puedo hacer mayor cosa porque te están señalando que si participaste solo una vez, lo que hiciste fue hacer todo en un mismo mensaje, y pues obviamente la plataforma solamente contabiliza uno. Dice Dulce, entonces mi conclusión debe ser en general de todo el foro y no solo de la respuesta de mi compañera. Tu conclusión debe ser de lo que tú hayas aprendido. Si estuviste indagando en toda la plataforma, ya viste las respuestas que fueron dando acerca de lo que han vivido, ¿qué te ha dejado eso? Darte cuenta que no eres la única que tiene miedo no sea a la oscuridad, que hay más compañeros que escribieron que tienen más miedo, que tienen también miedo a la oscuridad y que están trabajando para hacer eso. Y me dejó ver que pues entre nosotros nos podemos ayudar, en esto y en el otro. Va más allá de solamente esperar las respuestas, ¿sale? Denise, te escucho. Ah, no importa. Mientras las hagas divididas, como te señalaba. Mientras mandes un mensaje primero, de tu primera, luego de la segunda, tercera, cuarta. Pero si todo lo mandas en un solo mensaje, ahí sí va a haber problema porque la plataforma solamente te contabiliza una aportación, porque todo lo mandaste en un solo mensaje. Manda 4. Carolina, te escuchamos. No, puede ser cualquier cosa que hayas vivido en lo personal, en lo académico, cualquier situación que tú hayas vivido que pues te haya dejado pues una imagen o una situación o haya sido una situación muy marcada, que la tienes tan presente que tuviste que trabajarla. Muchos narran que tienen fobias, por ejemplo, y esas fobias pues las han seguido trabajando y las van a seguir trabajando. Cosas como esas. Exactamente, va en relación a lo que a ti te cause curiosidad saber de lo que ellos contaron. Si contaron que, por ejemplo, tuvieron una fobia, no sé, a las alturas, y a ti te interesa saber en específico si ha intentado subirse o por qué es que tiene fobia, si alguna vez sí lo hizo, cosas que a lo mejor no colocó dentro de su redacción que a ti te causan curiosidad y quieres saber. De nada, perfecto. Dice, entonces, mi conclusión, ¿con qué tipo de preguntas le podríamos hacer a mis compañeros? Ah, ya me preguntaste, fue lo que me preguntaste. Si mi compañero no responde a mis preguntas, ok, listo, ya me preguntaron la mayoría. Perfecto. Bueno, ese es el foro de integración. Es un foro que junto con el proyecto integrador les arroja gran parte de su calificación final. Recuerden que lo que han estado ustedes haciendo de las 3 semanas previas les arroja el 57%. De esta semana, de esta última, es el 43% restante. El proyecto integrador tiene el grueso de porcentaje, seguido del foro de integración y por último la autoevaluación. En conjunto los tres les dan esta totalidad, pero lo grueso, lo importante dirán algunos, es el foro de integración es el proyecto integrador y seguido del foro de integración, ¿ok? Tómenlo mucho en cuenta porque si es que por azares del destino no llegan a acreditar el módulo, cuando se vayan al periodo de recuperación no van a tener acceso a los foros no están abiertos. Lo único que está disponible en los espacios de recuperación es aquellas tareas faltantes o que fueron reprobatorias, ¿ok? Entonces no van a poder tener acceso a foros. Podrán trabajar con sus actividades formativas, ejercicios, siempre y cuando tengan intentos todavía. Si se acabaron los intentos, ya no pueden trabajar con esos actividades formativas, ¿ok? Dudas o preguntas del foro de integración, señáleme de igual manera, por favor, sino para avanzar en los últimos 2 puntos. Dudas o preguntas. Gracias, Carolina. Dicen por aquí, no me ha respondido nadie más. Caro ya no respondió. Ninguna, dice Denise. Gracias, Denise. Thank you. Los demás andan por aquí. Carolina ya no respondió. Nos falta Aram y nos falta su compañera Denise. Ya no respondió, ¿ok?
¿Quién más anda por aquí? Ara, Marisa, Carolina, Denise y Dulce. ¿Dudas o preguntas? Por favor, señáleme si hay alguna o si no hay ninguna para que pueda avanzar. Si no, de otra manera, seguiré esperando hasta que llegue una respuesta. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, please? Ninguna. Creo que ya se durmieron. Así que seguimos entonces, si no se nos va el tiempo. Vayamos al foro de aprendizaje. A ver, el foro de aprendizaje les va a dejar, o ya les dejó desde el día lunes, una pregunta. Y la pregunta dice, ¿ha cambiado tu opinión sobre la utilidad de una segunda lengua con respecto a lo que pensabas antes de estudiar el bachillerato? Pregunten a sus compañeros y compañeras sobre sus respuestas y recuerden ser respetuosos en todo momento. Bueno, tienen ustedes que dar una pequeña reflexión acerca de la utilidad del inglés, por ejemplo, y si cambió su percepción. Si ustedes antes de tomar el módulo 6 o 7 pensaban que el inglés no sirve para nada, que es una imposición del imperio y cosas de esas que siempre mucha gente tiende a decir, que a veces le señalamos que no es solamente el inglés es utilizado con los gringos o con los ingleses. El inglés sirve como puente para dialogar con prácticamente todas las personas del mundo. El inglés se utiliza para ello, dado que es una lengua, si no es que la más fácil, algunos dirán que sí es la más fácil de aprender, y por ende es importante si es que nosotros queremos establecer ciertos vínculos con ciertas partes del mundo. Seguramente alguna persona estará aprendiendo inglés por allá, no digo que todos, pero la mayor parte de ellos, siempre y cuando pues, estén en el sistema educativo, son parte de sus materias, son parte de su currícula, de su programa de estudios y les están enseñando inglés. Bueno, la pregunta es que si ha cambiado tu opinión con respecto a lo que pensabas antes de ingresar al bachillerato y obvio con relación al aprendizaje de inglés. Eso tienen que hacer y después de ello tienen que preguntarle a sus compañeros. Algo importante, este foro de aprendizaje me dejan ver, aunque ustedes no lo crean, nos deja ver qué tipo de estudiantes tenemos. Y algo que quizás no les he dicho y es tiempo de que ustedes se hagan conciencia de esto. El sistema educativo que tuvimos por décadas, y no quiero hablar bien ni mal de ningún partido político ni nada de eso, ustedes tendrán su propia opinión, que espero la tengan, y si no que la vayan generando. El sistema educativo durante mucho tiempo fue un sistema educativo más de obediencia que realmente tener un paso por cuestiones de reflexión para con nuestras propias acciones como ciudadanos. No lo tenía, por más que queramos decir que sí lo había, no lo había. La situación es que esa forma de pensar nos ha dejado una forma de conducirnos en lo académico. Buscamos siempre a tener al mentor a un lado, buscamos tener siempre una figura de autoridad a un lado que nos señale las cosas. Y eso, en estas nuevas eras educativas, ya no es tan útil. Hoy en día aprenden ustedes por cualquier vía, de hecho, y nuestra labor ahora como docentes es más de asesores, si lo ven de esta manera, que dirán es menos importante. No, de hecho es hasta aún más desafiante porque tenemos que tener en claro para dónde guiarlos, cómo guiarlos, qué líneas son un tanto más viables para que ustedes puedan buscar lo que están necesitando y que surta efecto la educación que tanto estamos planteando. Ahora, ¿por qué les digo esto? Este foro de aprendizaje nos dejan ver quiénes, sin necesidad de tener a alguien que les exija, saben que tienen que hacer su parte y son muy pocos alumnos. ¿Qué les puedo decir? De los que tengo, son 5 alumnos, 9 por mucho, que de vez en vez unos cuantos más se conectan, que están en ese foro de aprendizaje. Y aquellos que si les digo ahorita van a tener 10 todos, si participan en el foro de aprendizaje, todos corren a participar, porque estamos acostumbrados a que nos premien o a que nos castiguen, que esa es la forma de educación que llevamos, se le llama una educación un tanto más conductual, y o nos premian o nos castigan. Y si me castigan, pues mucho peor, porque corro, hasta me da depresión y me da ansiedad porque me van a castigar y me van a reprobar. Y ahora sí hago la tarea, o me premian, me dan 10, me dan puntos. Esa es la forma en la que nos educaron, esa es la forma en la que prácticamente, dirán algunos, moldearon nuestra forma de actuar dentro de lo académico y dentro de nuestra vida en general. Si papá me premia, quiero más a mi papá. Si mi mamá me castiga, no la quiero tanto. Castigos y premios, castigos y premios. Forma en la cual fuimos educados y que de hecho se plasman también en las familias. No estoy diciendo que esté mal o esté bien del todo en cuanto a lo familiar, yo me refiero solamente al académico, pero que es reforzado.
Y si yo ahorita les digo, todos van a reprobar si no se van a participar al foro de aprendizaje, todos van a correr seguramente a participar sabiendo que van a reprobar. Los estoy castigando. Bueno, aquellos que ya se hicieron conscientes que ese foro es parte de sus responsabilidades, sin que se les condicione, sin que se les diga que son premiados, son castigados, nos dejan ver que son personas que comprenden su rol como estudiantes y el resto aún no lo ha comprendido. Y seguramente en cuanto a cuestiones en el ámbito social, también hay problemas en ello. Por eso muchas cosas que vivimos hoy en día. ¿Ok? Bueno, entonces, los invito a que lo hagan sin necesidad de que los condicione y les diga ahorita mismo, a las 2 de la tarde quiero tu participación máximo. Tienes desde las 11 a las 2, si no está tu participación estás reprobado. Eso no lo voy a hacer. Me quedo quizás en alguna ocasión, o dirán algunos, con los que están haciendo su parte. Sí, aquellos que no lo quieren hacer, os dejen ver qué van a hacer en un futuro como no solamente como estudiantes, sino como parte de la sociedad. Podemos hacer un estudio completo de ella. Pero bueno, eso es en cuanto al foro de aprendizaje. En cuanto a la autoevaluación, pues bueno, van a ir al apartado apropiado de la autoevaluación, se van a evaluar. Una vez que terminen de evaluarse, les va a salir un mensaje donde dice que pues felicidades, han concluido su módulo. Lo único que nos resta es esperar a que llegue su calificación, una vez que obviamente ya hayan entregado todos y comience yo a evaluarlos, ya saber cuál es su calificación final. ¿Dónde pueden descargar o saber su calificación final? Pues descargando su proyecto, su portafolio de evidencias, ¿ok? ¿Quieren saber cómo van en este momento? Descárguenlo y van a leer qué tan bien van. Y pues ustedes mismos se van a dar cuenta si acreditan o no acreditan. Hay algunos que me escriben para decirme, oiga asesor, ¿y si paso o no paso? Siempre les señalo, tienes tu proyecto integrado, tu portafolio, descárgalo, tú mismo te puedes dar cuenta. Recuerda que la plataforma es tu gestor general de todo lo que quieras hacer. Nosotros estamos para asesorarte, pero en sí, de donde obtienes toda la información es de la misma plataforma. ¿Ok? Esas son todas las actividades que ustedes deben realizar. Y pues terminaría este apartado, esta intervención, con una pequeña frase en inglés que dice, when there is a will, there is a way. Will, aparte de ser un auxiliar, en otros contextos significa voluntad. Y digo, cuando hay voluntad, hay manera. Nosotros diríamos, cuando se quiere, se puede. When there is a will, there is a way. When there is a will, there is a way. El querer es poder, dirán algunos otros. ¿Ok? Entonces, hemos llegado a la parte final de todo esto que les quise mostrar. Hacemos de nuevo otra pausa para saber si tienen dudas o preguntas de algo muy puntual, muy en específico, quizás en cuestiones de los audios, quizás. Denise, te escuchamos, por favor. Ok, Denise. Sí, de hecho sí. Mientras tu proyecto haya sido enviado entre los 7 días de lunes a viernes. Si lo mandas el domingo, eso se califica hasta el lunes, ya no hay una segunda oportunidad. Si lo envías, como le ha pasado a varios, que de hecho a varios les he dado la oportunidad de enviarlo nuevamente, porque los envían los miércoles, varios han estado enviando sus tareas los miércoles. Eh, si tu proyecto no cumple, pero lo enviaste entre los 7 días de trabajo, sobre todo de lunes a viernes, que es donde estoy más atento, sábados y domingos no tanto, pero si tú lo mandas en estos días, yo lo califico todas las mañanas las tareas. Yo lo califico en la mañana y tienes de ahí hasta que se cierre la semana de trabajo para hacer un segundo envío. De hecho, ahí te indico, ¿sabes qué? Si quieres subir tu calificación, haz esto y esto y esto y esto y reenvía tu proyecto integrador, elimina el archivo anterior y carga el nuevo en el espacio para que pueda yo evaluarlo. Pero es dentro de los 7 días de trabajo, no es una vez que se cierre el módulo. ¿Ok, Denise? De nada, Denise. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Perfecto, entonces. La reflexión es de media cuartilla, ¿verdad? Así es, Caro, media cuartilla. Y pues ahí dirán algunos, ¿cuánto es media cuartilla? 2 párrafos, más o menos. Cada párrafo es de unas 5 o 6 líneas, 7 máximo.
2 párrafos. En una cuartilla caben alrededor de 4 párrafos máximo, de unas 7 cuartillas. Entonces, media cuartilla son 2 párrafos. Tómalo en cuenta. Párrafos, de acuerdo a lo que manejamos nosotros en cuanto a la redacción, que van párrafos de 5 a 7 líneas, más o menos. Hay quienes redactan hasta 10, ya después de 10 líneas, ya es una exageración. Recuerden que cada párrafo toma un tema en específico, entonces quizás en el primero, tu primer párrafo es de lo que aprendiste y tu segundo párrafo es acerca de lo que te aportó como persona. Entonces piensa cómo lo vas a organizar. La mitad de la hoja, así es, un par de párrafos. ¿Listo, Carolina? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, pues bueno, de nada, Carolina. Pues bueno, vamos cerrando nuestro espacio abierto, no sin antes darles un par de recomendaciones y algunos señalamientos. Uno de ellos es que, a ver, les cuento qué pasó. Y a aquellos que lleguen a ver este video, espero lo tomen en cuenta y reflexionen al respecto de lo siguiente. Hubo una tarea que llegó, me estaba yo esperando para contárselos hasta este punto. Hubo una tarea que llegó que está hecha con inteligencia artificial. Y si ustedes creen que no nos damos cuenta de que esas tareas están hechas con apoyo tecnológico, créanme, es muy fácil darse cuenta, extremadamente fácil, y sobre todo en inglés. ¿Y por qué es fácil? Porque al momento de que yo leo lo que ustedes hacen en español, no se compara con lo que hacen en inglés. Y de pronto cuando vi esa tarea me dijo claro que esa tarea está hecha con una inteligencia artificial, porque la persona al momento de pegar la información ni siquiera se dio cuenta que hay líneas donde la inteligencia artificial está respondiendo y está diciendo, claro, por supuesto, te ayudo con lo que me solicitaste en tu pregunta con respecto a, como no se dio cuenta que la inteligencia artificial está respondiendo, copió y pegó todo. Y cuando yo leí, me doy cuenta que ese nivel de inglés es intermedio avanzado, de hecho, no corresponde para nada con la tarea, en ningún punto, en ni uno solo. Se ve muy bonita la tarea porque todo está hecho, todo está bien redactado, sí, pero esa tarea no la hizo la persona. Y cuando leo o cuando escuché el audio, ni siquiera les cuento, no tiene ni el más mínima relación con lo que está escrito ni con lo que está redactado en ningún punto. Ya le dejé la recomendación a esa persona que por favor evite ese tipo de prácticas que, aunque ustedes no lo crean, se van a hacer un vicio. Y eso, aunque ustedes no lo crean, va a terminar afectando en otros ámbitos de la vida, porque aprendemos a hacer trampa. Y siempre vamos a querer estar haciendo trampa, salirnos con la nuestra, porque tenemos ese dicho mucho en la mente de que el que no tranza no avanza. Eso quítenselo de la cabeza. Se están ustedes formando y van a ser, si ustedes gustan, en algún punto profesionistas. Y como profesionistas tienen un gran impacto en la sociedad, aunque ustedes no lo crean, y gran responsabilidad, aunque ustedes no lo crean. No va solamente de hacer dinero. Y si solamente pensamos en eso, por eso tenemos a los políticos que tenemos. No me quiero meter en ese punto, pero es algo que queda en claro, ¿ok? Eviten eso, no hagan ese tipo de acciones. ¿Quieren ayuda? Escríbanme. Oiga, mi asesor, no sé cómo decir estoy jugando fútbol. Ok, te ayudo. Oiga, asesor, no sé cómo decir tal. Ok, te ayudo sin ningún problema. Pero si tú lo que haces es simplemente copiar todo lo que te pide la actividad integradora, pegarlo en una inteligencia artificial y copiar y pegar y pasarlo para acá, créeme, nos vamos a dar cuenta. Porque, una, no son hábiles todavía manejando el inglés. Dos, todavía no son hábiles manejando las inteligencias artificiales que también tienen tienen sus propias gracias, dirán algunos, para poder ser utilizadas. Eviten eso, ¿ok? Bueno, la segunda es que el día viernes tenemos nuestro último espacio abierto a las 10 de la mañana y va en relación con el uso de recursos digitales para continuar con el aprendizaje del inglés. De eso va. Si gustan acompañarnos, el viernes a las 10 de la mañana estaremos hablando de recursos digitales para que por su propia cuenta puedan ustedes continuar con su proceso de aprendizaje del inglés. ¿Ok? Pues bueno, nos estamos viendo el día viernes puntuales. Hasta luego. Bye bye. See you soon.